9:05 empezamos. Listo. Muy buenos días. Eh, Hoy día vamos a hacer una clase de recuperación, porque el próximo miércoles ya es el examen. Así es que, nada, empezamos. El día de hoy les voy a dar una charla magistral sobre pagos digitales e inclusión financiera. Son dos temas muy importantes que a mí me gusta tocar en este curso. Así es que permítanme, por favor, compartir pantalla y estén atentos, por favor. Y vamos a ver. A la charla le puse como título: Los medios de pago y su futuro ya están aquí. Esta es una presentación que tiene algo de tiempo ya hecha, pero no deja de tener vigencia. Y sobre todo, lo que me permite es compartir un poco de conocimiento, un poco de experiencia y también de generar un poquito el conversar, porque siempre es bueno propagar el conocimiento, pero también tener el feedback
y que ustedes puedan entender qué es lo que ha pasado en el mundo financiero y cómo se está moviendo este ambiente que es complejo, pero que es muy retador en términos de posibilidades y de uso de tecnología. Así que nada, avancemos en esa línea. ¿Qué es lo que vamos a tocar? Vamos a tocar cuáles son las formas de pago, incluso más amplio que eso, cuál es la manera de intercambiar dinero, qué es el negocio financiero, quiénes participan en esto, que son los actores, para qué se hacen los pagos, cómo se mueven, qué números se manejan en general, cuál es la situación de los pagos, qué significa la banca móvil contra el dinero electrónico, contra las billeteras, y entender un poquito ese concepto, esos conceptos, y cuál es su diferencia, su conveniencia, su utilidad. Vamos a hablar acerca de Modelo Perú, que fue un proyecto muy importante y muy interesante que pretendía generar inclusión financiera. Vamos a conversar también de ese tema. Y vamos a hablar del futuro de los pagos. ¿Ok? Y vamos a echarle una mirada. Y esto, como les digo, tiene un poquito de tiempo. Hace como 3 años que mirada había hacia el año 2025, que es el año que viene. En otras palabras, daba una mirada de los siguientes 3 o 4 años hacia dónde iban a ir los pagos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos nosotros de pagar, eh, cuando yo voy a hacer un pago, de alguna manera, yo como persona o como empresa, eh, la forma más utilizada, y en el Perú se dicen que las transacciones, que más o menos hoy día, más o menos el 80% de las transacciones son hechas en efectivo, eso significa en cash, en billetes y monedas. ¿Ok? Entonces, entre las diferentes formas de pagar están las monedas, es decir, el cash, el billete y regularmente lo que se conoce como el dinero plástico, es decir, las tarjetas, normalmente tarjetas de débito, tarjetas de crédito y ahora algunos otros relacionados. ¿Ok? Vamos a conversar de eso. También es importante ver que no son solamente esas las maneras de pagar. También hay varias otras transacciones que se utilizan para hacer esos pagos, principalmente entre empresas, ¿ok? Entre una empresa y una persona, y una persona y una empresa. ¿Por qué? Porque a veces los montos son más altos o porque a veces los montos no son en soles, entonces requieren algún tema de tipo de cambio, de compraventa de moneda extranjera, ¿no? Entonces, y para eso se usan algunas transacciones que son conocidas como transferencias. Algunas tienen algunas características particulares. Eh, TIN se les conoce a las transferencias inmediatas, porque no existen solamente transferencias inmediatas, es decir, que se transfieren los fondos en el momento online, no existen otras que se llaman transferencias diferidas, ¿no? Que obedecen a ciertos ciclos de gestión de la transacción. Hay otra transacción que se llama LBTR, que es una transacción hecha desde el Banco Central de Reserva. Se llama liquidación bruta en tiempo real, LBTR. ¿Okay? Se quedó con un nombre de un proceso muy antiguo, pero eso, así es como lo conocen las entidades financieras. Regularmente, esta se utiliza para mover dinero entre los propios bancos, ¿no? Ellos se prestan plata durante el día y las transferencias se hacen así. Y ustedes preguntarán, ¿por qué se hace a través del BCR? Bueno, porque el BCR es el organismo independiente que se encarga de el papel moneda, es decir, que se encarga de regular lo que se llama como el currency, el circulante. Y al regular el circulante,
exige que los bancos tengan una cantidad de dinero con tan disonante, o sea, líquido, en el propio BCR. Entonces el BCR tiene unas bóvedas en donde cada banco, dependiendo de la cantidad de dinero que maneja, pone un dinero en esas bóvedas y el Banco Central de Reserva la tiene, ¿no? Como que tuviera, digamos, pequeños cuartitos con dinero en efectivo, que se llama el encaje regularmente, eh, de cada uno de los bancos. Si el BCR entonces tiene ese dinero, él puede hacer transferencias entre esos dineros. Puede agarrar la platita del cuarto del banco A, lo pasa al cuarto del banco B, y así por el estilo. Claro, garantiza que tenga una cantidad de plata, pero el exceso lo podría manejar así. Entonces, esa es una buena forma y rápida forma de poder mover los fondos entre instituciones financieras. ¿Ok? Eso es el LBTR. Y de allí vienen las billeteras, que allí vamos a conversar un poquito más en detalle de eso, pero ahora, como parte introductoria, es la manera de mover dinero entre personas, principalmente, ¿no? Y billeteras hay, como vamos a conversar un poco más en detalle más adelante, están estas famosas YAPE, PLIN, eh, y existe que realmente, o sea, no son billeteras, sino son cuentas, y es una transferencia entre cuentas. Lo único que en lugar de poner el código de la cuenta, pones el número del celular. En otras palabras, manejas un alias para el para el código de la cuenta. Y están las billeteras reales, es decir, las billeteras de dinero electrónico, en la que resalta una aquí en Perú que se llama BIM, que es así, se crea una cuenta de dinero electrónico que tiene que gestionarse. Y eso lo conversaremos en un rato. ¿Okay? Y junto con ese proceso, con el tema de contar con la posibilidad de hacer transferencias entre cuentas de diferentes bancos de una manera sencilla, entre lo que se conoce como billeteras, eh, hace poco, creo que un año más o menos, que el Banco Central de Reserva dio una normativa equivalente a una ley, ¿no? Que es una resolución del Banco Central de Reserva, por lo cual obligaba a los dueños de las billeteras o de estas facilidades para transferencia, eh, les obligaba a que tuvieran que interoperar. Interoperar significaba que eh, no, que debían transferir de una billetera a otra billetera sin importar el tipo, sin que fueran del mismo tipo, sin que fueran, en otras palabras, del mismo banco, de la misma institución. Porque antes, hace más de un año, si ustedes tenían una cuenta en el BCP y movían su plata a través de la transferencia IAPE, solo podían transferir a otra cuenta del BCP, ¿no? Y ahora, como saben, pueden transferir a una cuenta de Interbank, Scotiabank o BBVA o a una cuenta de BIM, que es otra billetera. Eso, ese tema de no estar restringido a mover dinero entre cuentas del mismo banco o de la misma institución financiera, a eso se le llama interoperabilidad, ¿no? Pero lo que quiero resaltar aquí es que esa interoperabilidad no se dio porque las instituciones financieras vieron que era lo que necesitaba el mercado, sino porque se los impusieron. ¿Okay? Lo cual habla bastante mal del sistema financiero, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver algunas otras formas en las que se transfiere dinero o se paga, ¿no? Que son, por ejemplo, los puntos de venta. Cuando ustedes van a una tienda y quieren comprar y quieren pagar con tarjeta, acercan la tarjeta a unos dispositivos y esos dispositivos permiten hacer el pago, ¿no es cierto? Eh, Regularmente esos puntos de venta son máquinas
y con un sistema dentro que permite eh, aceptar tarjetas de crédito, tarjetas de débito para poder hacer eso. Y esas pertenecen a lo que se conocen como eh, adquirientes. Es decir, hay empresas, en este caso aquí en Perú existen principalmente dos, Newbies e EasyPay. Cada una es la de una marca, una de Visa y otra de Mastercard. Y esas son las que ponían estos POS en las diferentes tiendas. Se les llama comercios, en los diferentes comercios. ¿Ok? Y eso permitía pagar. Hoy día más que nunca se hacen muchas de esas transacciones también por Internet, y por Internet, no solamente por Internet, digamos, laptop o Internet fijo, sino también Internet móvil, ¿no? Lo podemos hacer desde el celular. También podemos hacer esas transacciones a través de los cajeros automáticos. Un canal muy utilizado, una forma de transacción muy utilizada, sobre todo en lugares aislados, son los agentes, deben haber escuchado ustedes de los agentes o los cajeros corresponsales, los famosos, ¿cómo se llaman? El BCP, se llama agente BCP, en otros Casnet, diferentes comercios que tienen una función de hacer algunas transacciones financieras, pero es el propio comercio, digamos. Eh, y como les decía, el celular, etcétera, algunos otros medios, otras maneras, formas, canales de pago. ¿Ok? ¿Quiénes son los actores? Porque aquí es importante ver cómo es que estos flujos de dinero se van moviendo. ¿Ok? Y se van moviendo y se pueden mover entre personas y entre empresas, ¿no? Por diferentes razones entre personas, porque no sé, se van a pagar por algún servicio, se van a repartir una cuenta o tiene que pagar un taxi, le pagas a otra persona el taxi o vas a comprar algo, ¿no? Y ya. Y entre empresas hay diferentes formas también. La empresa pagándole a la persona, regularmente lo típico es el pago de los sueldos, ¿no? Y la persona pagando a la empresa, lo típico es el pago de un utility, es decir, de luz, agua, teléfono, los pagos, digamos, usuales. Pero hay varios otros, ¿no? Está el desembolso de un crédito, está el pago de un crédito, etcétera, etcétera. Varios modalidades en las cuales interactúan las personas con las empresas. También, por supuesto, está la interacción con la participación de los comercios, que como les decía, son las tiendas, digamos, o aquellas instituciones que que venden un bien o que prestan un servicio y que por eso cobran. Evidentemente hay alguien que tiene que pagar y lo puede hacer, lo hace a través de estos medios de pago también. ¿Ok? Las características de las transacciones que se hacen en comercios contra las personas y empresas regularmente es que allí se cobra una comisión. Es decir, si yo tengo una tienda y yo quiero recibir tarjetas de crédito para que paguen, lo cual a mí me hace más atractivo mi negocio porque ya no tienen que llevar efectivo, ¿no? Hay gente que no tiene el efectivo, sino que se endeuda para comprar, contratar. Entonces puede hacerlo con eso y en contraprestación a esa facilidad que me dan de poder vender aceptar como medio de pago una tarjeta, yo como comercio pago una comisión. Esa comisión puede ser, dependiendo de la negociación, dependiendo del sector, dependiendo de muchas cosas, puede ser entre 1% y 6% más o menos. ¿Ok? Por eso es que ahí ustedes seguramente han visto alguna vez que, que algún comercio ha dicho, ah, si me pagas con tarjeta, a mí me cobran, te voy a cobrar, no sé, 10%. Esa es la razón. ¿Qué pasa ahí? Hay intermediarios. Y eso es bien interesante de entender, porque uno dice, ok,
yo pago a una persona, o sea, le presto a mi hijo, le presto a mi primo, etcétera. Él me devuelve también. Empresas ya me pagan mi sueldo o yo pago luz, agua, teléfono. ¿De acuerdo? Esa es la ida y vuelta de las empresas. Los comercios, voy y compro algo, ¿cierto? Y por eso pago. Y están los intermediarios, y los intermediarios son las instituciones financieras, ¿cierto? Que se pueden encargar de hacer también esas transacciones. También están las marcas, y eso es muy conocido. Visa, Mastercard, American Express son redes que me permiten hacer estos movimientos de dinero, incluso fuera de los límites del país, ¿no? De hecho, si yo me voy a, digamos, a Argentina, me voy a Chile, y quiero pagar con mi tarjeta, voy a ir a un comercio y ese comercio debe tener o va a tener regularmente un POS que acepta tarjetas de varias marcas. En este caso, la tarjeta puede ser Visa, Mastercard, American Express, Discover, alguna otra, y ese POS puede aceptar esa tarjeta. ¿No? No es que acepte la tarjeta, acepta más la marca, ¿de acuerdo? Visa, Mastercard, American Express, como les había dicho. Y también ocurre que, y ese es un poco el beneficio o el atributo de servicio, es yo puedo ir al extranjero y puedo necesitar efectivo y con mi tarjeta, si es Visa, Mastercard, American Express y si es autorizada para usar fuera del Perú, que casi características que casi todas las tarjetas tienen, eh, voy y puedo acceder a un cajero automático también. Entonces, meto mi tarjeta, mi clave, selecciono retirar dinero y estoy retirando en la moneda que ese país o que ese banco dueño del cajero otorga la transacción. O sea, soles, dólares, pesos chilenos, no sé, rupias indias también, lo que sea, en el país que sea. Esos son los intermediarios, las marcas como intermediarios. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos varios otros, ¿no? Ya tenemos un montón de otros canales, ¿no? Tenemos las empresas de telecomunicaciones, también en algunos, no en el Perú en particular, a pesar de que hay algunas experiencias, pero en otros países las empresas de telecomunicaciones son mucho más agresivas que los bancos incluso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de M-Pesa, que es un proyecto muy importante de Kenia sobre dinero electrónico, en donde la telco o las empresas de telecomunicaciones, sobre todo la más grande de África, eh, hizo un proyecto que es muy exitoso. Pero ahora vamos a conversar de eso. Lo puedo hacer como canales también, lo puedo hacer a través de estos agentes que les decía, los cajeros corresponsales, ¿no? Que son personas de los propios comercios que atienden las transacciones bancarias. Y tenemos también pues redes, ¿no? Redes diferentes, principalmente redes sociales en donde la gente tiene sus comercios o por lo menos sus comercios virtuales y a través de las redes es que puede también hacer pagos. Hay formas de hacerlo. Y ahí en redes sociales se aplican pues todas las técnicas, ¿no? Te dan una cuenta, te dan una billetera, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso te pagan contra entrega, o sea, tú vas, entregas tu producto y a lo que estás recibiéndolo y si lo recibes bien, pues ahí. Entonces hay muchas modalidades también de intermediación. Eh, También se da el caso que yo quiero enviar dinero al extranjero, acá ocurre bastante, pero ocurre más en el sentido inverso, es decir, que el extranjero envía dinero para los peruanos. Pero independientemente de cómo esto sea, recuerden que Venezuela también generó mucho crecimiento de este tipo de transacción. ¿Por qué? Porque
los venezolanos salieron de su patria y se fueron a trabajar al mundo y cuando juntaban dinero les mandaban a sus familiares. Entonces, lo, y al, cuando el dinero traspasa el límite de un país, entonces se llama remesa. Lo que yo estoy haciendo no es una transferencia, sino se llama que estoy haciendo una remesa. ¿Ya? Y este tipo de transacción tiene una legislación diferente, tiene unos controles, una supervisión especial. ¿Por qué? Porque es una transacción por naturaleza riesgosa. Si yo estoy enviando plata al extranjero, eso puede ser fruto, pues, de, no sé, de la minería ilegal, de la trata de blancos, de la droga, de negocios ilícitos. Entonces, es un poco regulado, pero se hace a través de algunas empresas especiales, como Western Union, MoneyGram, JetPerú, etc. ¿No? Hay varias empresas que lo hacen y hoy día más que nunca ya están empezando a aparecer algunos neobancos también que ya están metidos en este tema, o que al menos quieren estar. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Hay otros instrumentos modernos y que van saliendo cada vez más agresivamente, dependiendo y evaluando las oportunidades. Y entre ellos está pues Apple Pay, Google Pay también existe. Sale Apple, la competencia inmediatamente saca su versión. Eh, de ahí está Safety Pay, que es una manera de pagar con efectivo, de manera para mucha gente que no tiene acceso a alguna cuenta bancaria. Vamos a conversar de eso también. Eh, yeah. eh, Esa PayPal, que es una manera de tener dinero a través de un correo electrónico. Suena sencillo, pero existe. Están los bitcoins, que ya nos estamos metiendo ahí más bien al terreno de blockchain y el terreno de las monedas digitales, eh, pero de las monedas digitales no reguladas, que ese es un tema muy importante, ¿no? Es decir, no tiene ninguna garantía de una institución financiera. Casos del Bitcoin, Ethereum y varios otros, eso ocurre, ¿no? Y siempre tenemos los vouchers o los documentos físicos que pueden representar algún tipo de facilidad para los pagos. ¿Ok? Eh, Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Ya, entonces, vamos a parar un poquito aquí para ver si todos estamos donde estamos. ¿Ninguna pregunta, ningún comentario? ¿Estamos bien con esta introducción a la parte de pagos o de transacciones financieras? Ok. A ver, somos 12 conmigo, o sea, 11. Cristian Casas, Ángelo Vidal, Antonio Refulio, Cristian Casas, Javier Reynoso, Isaac Adauto, Javier Arteaga, Ian Antesana, Joseph Sosa, Siler Mendoza y Miguel Espinosa. Perfecto. Ok. También decirles que este Zoom dura hasta las 9:40 y ahí vamos a cambiar, les mandaré otro Zoom, ¿ya? Para continuar. Eh, ya, ok. Entonces, sigamos. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es conocer de las transferencias de dinero, conocer cómo se hacen y qué significan. El objetivo de las transacciones, por supuesto, que es pasar dinero de una cuenta a otra, de una persona a otra, pagar un servicio, comprar, hacer lo que fueras, ¿no?
Las razones principales, el objetivo de la transacción es la compra, es el envío de dinero entre personas, para pagar una deuda, para hacerse una deuda, para prestar, para lo que fuera, ¿no? Para pagar algún producto, algún servicio, ¿no? Para eso también se usa la transferencia de dinero o la transferencia de fondos. ¿Ok? Pero cuando hablamos de esto, es bien importante entender que en el ambiente financiero, en el mundo financiero, en la realidad nacional, existen dos mundos, digamos. Eh, y estos dos mundos se conocen como el mundo de los bancarizados, más que mundos, son segmentos, ¿no? Dos grandes tipos, digamos, de personas. Los bancarizados también se les conoce como los incluidos financieramente, eh, que son aquellos que tienen al menos una cuenta bancaria o algún servicio en general financiero, no necesariamente tiene que ser bancarios, ahora vamos a conversar un poco de eso. Eh, Aquí no, cuando tú haces alguna gestión financiera no tienes que necesariamente hacerlo a través de un banco, tienes varios tipos de instituciones financieras. Eh, eh, Tienes bancos, tienes financieras, tienes cajas, que son cajas municipales, cajas rurales, tienes instituciones de nicho, es decir, instituciones financieras especializadas en cierto aspecto, como panderos, como empresas que venden, que dan financiamiento para autos, que dan financiamiento para vivienda hipotecaria, etcétera, ¿no? Pero digamos, esas instituciones nos permiten a las personas a que pudiéramos abrir cuentas y poder manejar estos pagos de manera natural. ¿Ok? Están los subbancarizados son aquellos que usan la cuenta, pero que de verdad no la usan como cuenta, sino es lo que necesitan para poder recibir sus sueldos, ¿no? Yo no te puedo pagar si es que no tienes una cuenta y ya está, tienes que abrir una cuenta. Pero no funciona como una cuenta, ¿por qué? Porque cuando te depositan la plata, lo primero y la única transacción que haces tú es sacar todo. Entonces, la verdad es que tienes la cuenta solo para recibir el dinero, pero no la tienes para usarla, ¿no? Y el otro segmento, el otro grupo de gente, son los no bancarizados, ¿ok? Se les conoce como no incluidos financieramente. Y esos son las personas que no tienen ninguna relación bancaria, ninguna relación con una institución financiera, ¿sí? Y no la tienen porque no quieren, no porque, bueno, en algunos casos porque no pueden, sí, también es cierto. Pero yo creo que la mayoría son porque no quieren. Y, y aquí hay una gran discusión, ¿no? Una grandísima discusión, porque eh, el Perú, el PBI del Perú, es decir, el dinero que se genera al interior del país eh, por actividades, digamos, diversas, el 96% de los ingresos que se generan son gestionados, generados, originados por pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas venden a las personas. Y muchos de ellos, tanto de las personas como de pequeños comercios, son informales. Es decir, no pagan impuestos, ¿no? Y no han pasado por todo el ciclo
burocrático, digamos, de ser formales. Entonces, se dice que en el Perú el 75% de los comercios son informales. Entonces, ese tema, esa condición de informalidad, eh, también desalienta a las empresas por bancarizarse, ¿no? Porque creen que si se bancarizan o se abren una cuenta en un banco o si mueven su dinero a través de los bancos, creen que los van a seguir, van a descubrir sus negocios y cosas por el estilo. Eso es un caso. Y en otro caso, la gente común y corriente dice, ¿por qué voy a tener que pagar impuestos si ese gobierno lo que hace es, por el contrario, no dar facilidades? ¿No? Las carreteras están mal construidas, hay muchos huecos en las pistas, hay lugares donde no hay agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oye, encima voy a pagar impuestos porque me traten mal. No. Entonces, el nivel de informalidad es gigantesco, ¿no? Gigantesco. Gigantesco significa es uno de los niveles de informalidad más alta del mundo. España, por ejemplo, tiene 0% de informalidad y tiene 0% de no bancarizados. En España, como algunos otros países, pocos, pero algunos, si uno no tiene cuenta bancaria, no existe. Es decir, si yo quiero trabajar, tengo que tener una cuenta bancaria, tengo que abrir una cuenta bancaria. Y ahí hay dos condiciones. Una por el empleador, es decir, por la empresa, porque al tener la cuenta bancaria me facilita la transacción, etcétera, etcétera, etcétera. También porque al tener una cuenta bancaria yo estoy seguro que esta persona es correcta, al menos correcta en sus movimientos financieros, porque pasa por una evaluación de la institución financiera, ¿no? Y como les decía, los no incluidos que no pueden o no son atractivos, ¿no? Es decir, como les decía, no pueden, algunos no pueden porque no llegan al mínimo y no vale la pena que estén transformando su dinero. Son estos famosos que se les conoce como los que tienen la plata debajo del colchón, o no son atractivos para los bancos tampoco, porque ustedes saben que uno es atractivo para un banco o para una institución financiera eh, si tiene dinero, si va a poder pagar interés o algo por el estilo. Escúchenme, nos queda un minuto. Cuando se corte, en ese momento voy a generar otro Zoom y les mando al toque el link para que entrar, ¿ya? Por si acaso, para que no se vayan a sorprender, ¿ya? Y eso va a ocurrir en menos de un minuto. Quiero dar esto para ver cuántos somos y recuperarnos todos. Somos 13 al momento, ¿ya? Antes de que se corte. Entonces, cuando se corte, les mando un link y ya, cosa que así estamos grabando, porque no llegué a coordinar con la escuela para que me manden un link de Zoom. Me olvidé y cuando me he dado cuenta ya era muy tarde, así que he generado el mío que yo no pago, es gratuito.
que grabar. Recording in progress. Ya. Ya. Entonces habíamos estado hablando de los bancarizados y los no bancarizados. ¿Hay alguien que tiene su micro abierto? Por favor, ponga mute. Eh, y les había dicho que la razón principal por la que los no bancarizados, es decir, la gente que no tenía, no usa un servicio financiero, era porque son informales, ¿no? Y esto a ellos se les conoce como los no incluidos financieramente. Que vamos a ver que tienen un precio alto, pagan un precio muy, muy alto, pero es lo que hay. Si podemos ver un poco más de números respecto de estos no incluidos, siempre existen, y acá esto es un poco información antigua, pero al 2023, hace un año, pero vale la pena echarle una mirada igual, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población no está incluida financieramente? Fíjense, en Argentina el 53%, en Chile 52,5%. Wow. Eso ha ido cambiando en el tiempo, evidentemente. Perú 43,3%, se dice que Perú ya está por 55% de inclusión financiera. ¿Okay? Inclusión financiera, esto es inclusión, esto es la gente que sí tiene cuentas. Los que no tienen cuentas son la diferencia con los 100. En este caso de Argentina, 47% de no inclusión, los no incluidos, pero acá son los incluidos, ¿ok? Perú en ese tiempo era 43,3, hoy día dicen que está en 55, pero ahora vamos a conversar un poquito de eso. De hecho, el que tiene el que tiene, perdón, menor inclusión financiera es Bolivia, y el que está más incluido financieramente, el que está más incluido financieramente es Argentina, ¿ok? A pesar de que yo creo que es Chile, pero bueno, estos son los números que tenía esa fecha, los actualizaré en algún. ¿Ok? Eh, y, y cuando hablamos de inclusión financiera, es decir, de uso de los servicios financieros, o sea, uso de los servicios financieros en los países por las personas, hay muchos ratios que se utilizan. Porque uno es que alguien tenga una cuenta o que tenga una tarjeta de crédito o que tenga cuenta y tarjeta de crédito, que es lo que regularmente se usa. Pero también hay algunos otros ratios. Otro ratio, por ejemplo, es el ratio de cuántos créditos se dan en el país comparado con el PBI. Es un buen indicador que nos dice más o menos el grado de inclusión, más que otro, el grado de acceso al crédito, ¿no? Pero igual. ¿No? Y Paraguay es el que tiene mayor ratio, y el que tiene peor ratio es El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, los países centroamericanos más bajos, ¿no? Ese es otro indicador. Hay otros indicadores, como cuál, como el número de puntos de atención por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque se supone que un país o que una economía es mucho más bancarizada o incluida financieramente en función a que tengan más puntos de atención, porque si toda mi gente usa bancos o usa instituciones financieras, lo lógico es que tengan un montón de puntos donde se pueden atender. Y cuando hablamos de puntos de atención, estamos hablando de eh, bancos corresponsales, que está arriba a la izquierda, ¿no? O sea, agentes también. En Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es arriba a la izquierda, es este de acá. A ver, voy a ver, ponerme mi. Oh, 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 sí, el puntero láser.
Temperature, ya. Acá está. Draw shape line width. ¿Será esto? Ok. Acá están, ¿no? Los cajeros corresponsales, cajeros automáticos y oficinas, que significan agencias, ¿no? Entonces, uno se puede dar cuenta en Brasil, por ejemplo, que en algún momento del tiempo, en el año de hecho 2011, hubo un boom de cajeros corresponsales. Seguramente la regulación permitía hacerlo. En Perú fue poco a poco a partir del 2007 en adelante, y hoy día pues hay muchísimos más cajeros corresponsales, bueno, en el 2013, muchísimos más cajeros corresponsales que cajeros automáticos y que agencias, y las agencias más o menos se mantienen sin crecimiento, o se mantenían en ese tiempo sin crecimiento. Hoy día yo creo que las agencias van bajando, porque los bancos han aprovechado la pandemia para ir cerrando, pero esto nos da un indicador de cómo va el grado de bancarización. ¿Ok? Sigamos. Ahí está. Entonces, según algunos números, esto es al finales del 2022, el 47% de los peruanos no tenían cuentas en el sistema financiero. No tenían cuentas significa ni cuentas ni tarjetas de crédito. ¿Ok? Era principalmente la población migrante, es decir, la población que está fuera del país. Perdón, fuera de la capital, fuera de Lima. Y aquí había una evaluación un poco más cercana. Población que tiene cuenta en el sistema financiero, 53.5. Población ocupada que tiene cuenta en el sistema financiero, es decir, que tiene un trabajo regular, 56.1. En la parte urbana, 58.2, ¿no? Eh, Podrán darse cuenta que va alrededor del 50%. ¿Y cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Los incluidos, los que tienen por lo menos una cuenta, pasaron del 28 en el 2014 al más del 57 en el 2021. Entonces, ha habido un crecimiento, hubo un crecimiento y hay un crecimiento, digamos, en el tiempo, pero uno se pregunta, ¿y cuál es la razón por qué la gente no abre una cuenta? Y las razones se mantienen hasta el día de hoy. Esto fue en el 2021, pero son exactamente las mismas razones las que sobreviven o las que se mantienen hasta ahora. Hasta ahora significa hasta hoy, 2024. Altos costos. La gente piensa que tener una cuenta, por el mantenimiento, por las comisiones, por los cobros, etcétera, etcétera, los costos son muy altos, ¿no? Otra de las razones es que la gente tiene bajos ingresos. Al tener bajos ingresos les es más complicado estar manejando una cuenta que poder manejar el bate en efectivo, ¿no? Les es más práctico manejar en efectivo. A pesar de que, como ustedes saben, es mucho más riesgoso, sucio, etcétera, ¿no? Inseguro por temas de robos, asaltos. También lejanía de instituciones financieras. Significa que las instituciones financieras no han hecho un buen trabajo de acercarse a los clientes, ¿no? Están regularmente más en lugares donde les conviene a la institución financiera más que se acerquen al público. Y desconfianza en el sistema financiero, porque se han escuchado tantos temas de los gota a gota, o de las extorsiones, o de los engaños, o de los ataques, el ransomware, la ciberseguridad y todo esto, que la verdad es que desalienta el hecho de usar una institución financiera. No, pero esas son las razones, mal que bien. Yo creo que aquí falta una, que es que la gente piensa que si abre su cuenta van a estar perseguidos por SUNAT. ¿No? Eso yo creo que también es una razón importante. Ahora, bien difícil es que cuando haces una encuesta alguien te diga eso, ¿no? No quiero abrir porque si de repente SUNAT se da cuenta que estoy ganando plata y me quiere cobrar impuestos. Pero es la realidad. Y nosotros estamos hablando aquí de cosas ciertas, estoy compartiendo experiencia, entonces tengo que comentarles eso.
¿Ok? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y creo que es un buen momento para hacernos un breakcito rapidito de la hora. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? ¿Estamos todo bien? Ok. Son las 10. Nos regresamos 10:08, por favor, porque nos vamos a ir a las 11:10 más, a más tardar. ¿Ok? 10:08 empezamos para continuar. ¿Ya? Sí, yo creo que continuamos todavía con esta grabación. Ok, conversamos 18. Permiso. Atenarios. Ahí la 10K. La balada, la balada. Y el tío me revolvió.
Ok, listo. Permítame entonces seguir compartiendo. Habíamos visto inclusión financiera, que cómo ha ido mejorando el Perú y cuáles eran las causas. Y aquí podemos ver un poquito más de detalles de por qué la inclusión financiera es tan baja, ¿no? Entre otras de las causas, esa es la limitada infraestructura de Internet, telefonía móvil y electricidad. Ustedes saben que para poder acceder, sobre todo en estos tiempos modernos, a facilidades financieras se hace a través de conectividad, ¿no? Y esto es algo limitado. Los niveles de ingresos también, cuando son bajos, la gente no tiene cómo sacarle provecho a esto. La informalidad es la tercera causa. La tercera es la economía, la informalidad. La cuarta es también bajo nivel de educación financiera. Mucha gente no sabe por qué tendría que abrir una cuenta, ¿no? Y acá sí hay un tema serio porque nadie está libre de un problema, nadie está libre de una desgracia, de un accidente y, y la gente, pues, la gran mayoría de los pequeños y medianos emprendimientos viven del día a día, ¿no? Entonces, eh, si tienen un problema, no sé, una enfermedad, un accidente, se les malogró algo, ¿cómo hacen? ¿No? Si no tienen muchas veces algún guardadito allí para emergencias. Entonces podrían ellos sí tener un acceso a un financiamiento, a un crédito, pero si ellos son informales, si no tienen una cuenta bancaria por lo menos que les permita registrar su actividad, no pueden ser evaluados crediticiamente. Entonces, el hecho de no estar incluido financieramente es un precio bien alto porque la gente no es sujeta de crédito, o al menos es muy difícil que pueda ser sujeta de crédito. Entonces, ¿a qué tienen que recurrir? Como el día de hoy, esa gente, la única posibilidad que tiene para resolver sus problemas es acudir a estos a gota a gota o estos créditos que dan los colombianos, los venezolanos, que cobran intereses pues desorbitantes, exorbitantes, y que, y que además tienen métodos de cobranza pues sumamente violentos, vejatorios, intimidatorios y abusivos, ¿no? Entonces, me parece que es un precio muy alto que los peruanos tienen que pagar por un mal trabajo que están haciendo las entidades financieras. Y finalmente se diseñan muchos instrumentos de pago, cuentas, etcétera, que hacen este tema muy complejo, muy complicado y que la gente no entiende. Entonces, estas características no fomentan la inclusión financiera. Entonces, esas son las principales razones por las cuales la inclusión financiera no ha crecido un poco más. Regresemos. Ok, entonces, hablemos más bien entonces de los pagos formales, ¿no? Los que están incluidos financieramente para poder entenderlos un poquito más. Allí tenemos los pagos que se hacen en agencias, es decir, en las oficinas de los propios bancos y en cajeros corresponsales. Se usa mucho la banca electrónica, hoy día llamada banca digital, ¿no? Que es principalmente no presencial. Como ustedes saben, esto ha crecido muchísimo en los tiempos en los tiempos de la pandemia, ¿no? Que nos obligó a tener que movilizarnos, a no poder movilizarnos y por lo tanto todo teníamos que hacerlo no presencial. Eso hizo crecer muchísimo todo el tema de transferencias de dinero, ¿no? Y allí empezamos a diferenciar un poquito las facilidades o la funcionalidad y ahí notamos la banca móvil, ¿no? Que es todas las instituciones financieras regularmente tienen en su página web o tienen una app donde la gente puede hacer el movimiento de dinero, ¿no? ¿Qué otros tenemos? Tenemos siempre, como les decía, el efectivo, que es el rey, digamos, porque el 80, 75, 80% de las transacciones en el Perú se hacen en efectivo. Y tenemos algunos otros tipos de tarjetas o de plástico, no solamente el débito y el crédito, también tenemos tarjetas prepago,
tenemos los pagos móviles a partir del dinero móvil, del dinero electrónico, ¿no? Y ahí es donde yo quiero contarles qué es lo que está pasando. Cada vez vemos más iniciativas de dinero móvil, de dinero electrónico, de dinero digital, ¿no? Y aquí hay una estadística más o menos desde cuando empezó este boom de crecimiento del dinero móvil para los no incluidos. Desde el año 2008 más o menos es que esto empezó a crecer muchísimo y empezaron a haber muchas iniciativas en Latinoamérica, en el mundo, pero uno de los países que tuvo más éxito, aquí está cómo se movió Latinoamérica, iniciativas de iniciativas de créditos, perdón, de banca, de alguna manera, de movimientos de dinero, ¿no? Dinero electrónico, dinero digital. Muy fuerte Amazon, Apple, eh, hubo mucho emprendimiento alrededor de los créditos. David Plata, es uno de los más conocidos. Hubo aquí un proyecto bien grande que se llamó Wanda también, que no le fue tan bien, pero bueno. Y varios otros, ¿no? Pero, digamos, hubo mucho énfasis por ahí por los años 2015. Pero uno de los casos de éxito más disruptivos y hasta cierto punto tenemos 10 minutos, por si acaso. Ya saben que si se corta, volvemos a conectarnos, voy a hacer otra sesión mientras que se va grabando el, el video. Eh, la zona, digamos, perdón, la parte del mundo que tuvo mucho más éxito, mucho más notorio y manejó mucho mejor el proyecto fue en Kenia, un proyecto que se llamó M-Pesa, ¿ok? Y vamos a conversar, vamos a ver un poquito de eso. M-Pesa se dio en Kenia y Kenia tiene una característica muy particular. Esto por ejemplo, es una foto de cómo es un agente corresponsal en Kenia. Es decir, esto es una tienda común y corriente de las que existen en cualquier lugar de Kenia, pero allí te dan servicios de venta de accesorios para tu celular, te cambian el chip, el SIM, te registran para M-Pesa y M-Pesa es este dinero digital. ¿Por qué? Porque en Kenia la penetración de los bancos, instituciones financieras, es muy baja por la característica de la gente, no es gente que tiene altos ingresos. Sin embargo, la geografía hace muy desperdigada a la célula familiar. En la célula familiar existe el papá, la mamá y los hijos, y regularmente el papá tiene que viajar largas distancias para poder trabajar. Entonces, él trabaja lejos, normalmente toda la semana está trabajando, regresa los fines de semana, y ¿cómo hace para enviar dinero? Y como los bancos tienen poca penetración, lo que más funciona ya eran las empresas de telecomunicaciones. Entonces, las empresas de comunicaciones tenían mucha llegada, pero en estos tiempos, estos celulares eran estos de feature phone, los de sapito, digamos, ¿no? No eran los smartphones. Y allí se hizo una, no eran app en ese tiempo, eran unos desarrollos en una tecnología que se llamaba USSD, y allí es donde se dio la solución de poder en el celular recargar tu dinero y convertirlo en dinero electrónico. Entonces, la gran diferencia es que no era una cuenta de un banco, era una cuenta que estaba en la infraestructura de una empresa de telecomunicaciones y que lo que uno hacía era poder poner su plata en esa cuenta. ¿Ok? Esa cuenta convertía el dinero físico en dinero electrónico. Entonces yo iba a una de estas tienditas y le decía, quiero poner 100 soles en mi billetera, en mi M-Pesa. O sea, el de la tienda agarraba los 100 soles, hacía una transacción y te ponía 100 soles de dinero electrónico en tu cuenta del celular. ¿Ok? Y ya con eso podías hacer los movimientos de dinero que quisieras. Si tú querías sacar el efectivo, ibas a una de esas tiendas
y le decías, quiero retirar 50 soles. Entonces te hacían la transacción, te sacaban el dinero electrónico, los 50 de dinero electrónico, y te los convertían en lo que se llama un cash out, en dinero físico, dinero normal, ¿no? Entonces, esa era la manera de hacer. Había proceso de cash in y de cash out, pero podías moverte con el dinero electrónico por todo el país. Y eso fue un absoluto éxito. Tanto que el PBI de Kenia creció, creo que 25%, del movimiento electrónico, del movimiento económico que generó, y de las facilidades y del bienestar que generó también. Aquí vamos a ver un pequeño videíto, no me acuerdo del videíto, la verdad, pero lo vamos a ver, ¿ok? Así que estemos atentos. Since its launch in 2007, M-Pesa has been many good things to families across Kenya. Emmanuel Sironga is a pastoralist in Magadi and has been making a living through the sale of goats. As pastoralists, we have to travel long distances in search of greener pasture. M-Pesa has made our lives easier because we do not have to travel long distances to give our relatives and friends money. He's able to carry any amount of money in his phone and can access it from any part of the country at any time. M-Pesa allows Safaricom subscribers to deposit and withdraw money from their M-Pesa accounts, transfer it, or buy Safaricom prepaid airtime. The simplicity of the process and its utility in today's environment makes M-Pesa an asset for everyone across the economic, social, and geographical divide. 150 kilometers away from Nairobi is a village called Gakindu in Nyeri district, and here we find Jane Jerry, another person celebrating M-Pesa. Since she discovered M-Pesa, Jane is able to pay her son's school fees from the confines of her farm. Using my phone, I selected the M-Pesa option, then followed the instructions. I entered the head teacher's number and sent him 2,000 Kenya shillings. This makes me happy as I can conveniently pay my son's school fees by simply sending it via M-Pesa. Owing to its convenience, reliability, and popularity, institutions have now adopted M-Pesa as an acceptable mode of payment, and many have begun dispersing salaries through it. We found M-Pesa convenient for the drivers to receive fuel money instead of going back to the office to get cash. All I have to do now is order for the produce, then remit the supplier's cut via M-Pesa. M-Pesa service is very reliable. I have never lost my money. If one experiences a problem during a transaction, you can just report to Safaricom and they'll sort it out. Availability of M-Pesa outlets in all towns around the country means that almost every family in the country has a story about the service. Families stayed in touch and were able to send and receive money and airtime during Kenya's worst election-related violence at the beginning of 2008. M-Pesa was a great help to us during the post-election violence. When we had no airtime and needed money, our children sent it to our M-Pesa account. They continue sending money via M-Pesa even now. My wife introduced me to M-Pesa. Since we are far apart, we use the service which is very fast in comparison to other options available. Another society that has greatly benefited from including M-Pesa among its services
is the Funyula Financial Services Society. People begin queuing as early as 7 a.m. to either send or receive money. People no longer have to worry about carrying cash in bulk or long bank queues to buy checks. I'm happy with M-Pesa service. When I'm at home and my husband is in the city, I just ask him to send money through M-Pesa. He has just sent me some money, which I'll go pick up from the center, which is a few kilometers away, when I'm done with my house chores. My husband is a businessman based in Lodwar. He sends fish to Funyula for me to sell. From the proceeds I get, I send him some money via M-Pesa, and the rest I use to pay our children's school fees. Now, with international acclaim and all the support it has received in the Kenyan market, M-Pesa is set to transform the way the world does its transactions. With growth in technology and mobile telephony, M-Pesa has blazed the trail to show that there is no limit as to what technology can do. Na ningeambia kila mtu atumie M-Pesa. M-Pesa is a service for everyone. M-Pesa is a good service. It has made life easier. M-Pesa ni ya kila mtu wa every class. M-Pesa poa! Bueno.
Estado, Recording in con gran progress. impacto económico. De allí tenemos que diferenciar lo que es la banca móvil de lo que es el dinero electrónico, porque es importante diferenciarlo. Y allí vamos a poder darnos cuenta de los beneficios del dinero electrónico contra el dinero normal, que son cuentas normales, y otra cosa es el dinero electrónico, que hay un proceso de transferencia, hay una masificación, etcétera, 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 y que aprovecha muchísimo más la tecnología también, porque ese dinero electrónico en algún momento puede ser lo que sea. Entre los beneficios del dinero electrónico es que genera inclusión financiera además muy fácil, muy rápida, de muy bajo costo también, ¿no? Entonces, eso es súper conveniente para todos. Permite la formalización, porque de alguna manera, al no ser cuentas específicamente, da un poco menos de miedo a la gente que está pensando que le va a caer su nata encima con todo, entonces puede ayudar. Y también tenemos por allí que si yo logro que esta gente, en lugar de usar el efectivo, le hacemos la lucha al efectivo y lo convertimos en transacciones electrónicas, esto forma parte de mi historia financiera. Y escúchenme, ustedes pónganse a pensar una persona de la calle que tiene su carrito, que vende sanguchitos con cafés en el desayuno, que todo lo hace en efectivo. Esa gente tiene proveedores, esa gente tiene clientes, y si todo lo hace en efectivo, ellos tienen un gran movimiento de dinero en el día. Y si eso lo sumamos y lo llevamos al mes, son ingresos significativos. Y esos ingresos les pueden generar a ellos una historia crediticia que lo hace calificar para créditos de bajo costo. Entonces, ante una emergencia, ante una necesidad de crecimiento, de progreso en general, lo puede ayudar. Entonces, eso genera bienestar e historia crediticia también. Ese es uno de los beneficios. Y esto es bueno que lo sepan porque además recuerden que todo esto viene en el examen, así es que por ahí les estoy soltando algunas fijas. Ok. Las razones por las cuales no hay inclusión financiera también es un tema muy importante que deberían de analizar bastante en detalle. Ok, y hay un correlato entre el uso del dinero electrónico o la disminución o el aumento de la inclusión financiera y el crecimiento económico, sobre todo el incremento del PBI. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora me toca hablar con la experiencia que se tuvo en Kenia, en África en general. Eso lo capitalizó el BCR, la superintendencia, y se puso de acuerdo con la Asociación de Bancos y se hizo un proyecto conjunto. Ese proyecto se llamó Modelo Perú. Contrataron a Carolina Trivelli, que fue la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social, una persona muy capaz, muy entendida, investigadora principal del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, y ella fue contratada para ser la gerente de ese proyecto. Yo tuve la suerte de trabajar con ella construyendo eso, así que conozco este modelo Perú muy de cerca. Esta era una iniciativa de la industria que compendió, aquí lo vamos a ver, a todas esas instituciones. Miren, aquí estaba el BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank, o sea, estaban los 4 bancos más grandes que hacen el 90% del negocio financiero del Perú, del ambiente bancario del Perú. Habían cajas, asociaciones de microfinanzas, otros bancos, incluso acá había una empresa que se llamaba emisora de dinero electrónico, nueva categoría de participantes. ¿Ok? Y todos ellos se juntaron para poder hacer esto. El modelo nació totalmente interoperable, o sea, tú podías abrir y funcionaba en teléfonos feature phone, en los teléfonos Zapito, ¿no? No necesitabas ni bajar una app, nada. Lo hacías con USSD, con esos menucitos con los que tú antes recargabas el celular. Y podías abrir una cuenta en 45 segundos. Necesitabas solamente tu número de DNI y nada más. Porque como era una cuenta de depósitos, no necesitabas
¿no? Tú ibas a poner plata ahí, o sea, no era que vas a recibir plata, o sea, no es que vas a hacer un crédito ni nada por el estilo. Entonces era bastante razonable y se hizo una legislación especial para ese tipo de cuentas, se llamaban cuentas básicas. Y lo interesante es que tú podías abrir una cuenta en 45 segundos y esa cuenta podía ser de cualquier banco. O sea, tú podías abrirlo en el BCP, en Caja Rural Los Andes, en Banco Falabella, en donde quisieras, y pertenecía a esa institución. Pero tú podías transferir a cualquier otra cuenta de cualquier otro banco. Es súper potente. Tanto así que, por ejemplo, si yo necesitaba mandarle plata a una persona que estaba, no sé, pues en Amazonas, en un lugar que lo único que tenía era señal celular, yo le podía mandar plata. Lo único que necesitaba era un número de celular. Le mandaba la plata y la persona le llegaba un mensaje de texto con el monto de dinero que le había enviado. No le había llegado la plata porque la persona no tenía una cuenta, pero la podía abrir en ese momento, que le tomaba, no, como les digo, 45 minutos, 45 segundos abrirla, y en ese momento, ¡ping!, le caía la plata. En ese momento podía ir a un agente bancario, podía ir a un comercio y podía sacar la plata o comprar con esa plata, o transferirle a otros, ¿no? Entonces era sumamente práctica, eh, y llegó a funcionar muy bien. Ya les contaré después qué pasó. Era totalmente interoperable porque tú podías estar en cualquier telco y no me acuerdo el número ya, pero creo que marcabas 191 o algo así, Michi 191 asterisco o asterisco 191 Michi, y te salía el menú en el que podías hacerlo. Y ese número estaba en cualquiera de las 4 telcos. O sea, ese era el número único en Movistar, Telefónica en ese tiempo, Claro, Entel y Vitel. O sea, que era totalmente interoperable desde el lado de las telcos. Y también interoperable de las instituciones financieras, porque a pesar de que yo abriera mi cuenta de dinero electrónico en Caja Los Andes, podía transferir al BCP, al BBVA, a Scotiabank, a Interbank, a quien sea. Y de manera inmediata, totalmente online, en el segundo. ¿Ok? O sea que era súper, súper, súper conveniente. Se hizo muy bien, además, dicho sea paso. ¿Cuál era el objetivo de la inclusión financiera? Porque con esto los 34 millones de peruanos podían abrir cuentas. Solo necesitabas tener un DNI, nada más. Muy conveniente. Y se creó una empresa, de hecho. La empresa se llama, y vive hasta ahora, se llama Pagos Digitales Peruanos. Yo era gerente de operaciones y innovación de Pagos Digitales Peruanos. Ahora, cuando se trajo el conocimiento de las experiencias africanas, de Kenia, de M-Pesa, etcétera, entonces se empezó a trabajar internamente, porque hubo mucho rechazo de los bancos grandes. Los bancos grandes, como ustedes se podrán imaginar, no quieren ninguna competencia, ¿no? Entonces, si podían abrir cuentas muy fácil, y podía abrirla cualquiera, Caja Los Andes o Banco Falabella, o sea, atentaba contra su dominio, su posición de dominio. Entonces, ellos se oponían, bueno, promovían. Y además, podías abrir una empresa emisora de dinero electrónico, que la abrías muy sencilla, o sea, se abría muchísimo la competencia, y eso no les convenía a los 4 bancos grandes. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que como había que hacer mucho lobby, Carolina fue a hacer una presentación, fuimos a hacer una presentación a CADE. Como el CADE que acaba de ver aquí, así, pero en ese tiempo había un CADE, me parece que fue el 2008 o algo así. O 2015, no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Entonces fuimos y a exponer la idea, de dónde había salido, cómo era, cuál era el planteamiento, pero para poder hacerlo visible hicimos un video, cuando todavía no se había desarrollado nada. Era un video futurista de lo que venía. Ahora, ubíquense, ¿eh? Porque esto es entre el año 2010 más o menos. Fíjense, voy a compartir el video. Pónganse atentos, por favor.
tal? Buenos días. Muy lento, muy bien. Por favor. Servido, señorita. ¿Cuánto es, señor? Un sol. Listo, a ver. Ya está pagado, señor. Ya, señorita, guarde. Ya sí, señorita, está bien. Ya, gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. vuelva. Buenas, señorito. Acá está Buenos su días, pedido. joven. Son 5.50. Muy bien, joven, gracias. Ya está pagada, por si acaso. Ok, lo veo. Gracias, chao. ¿Qué me vas a dar? Lo mismo de siempre. Lo de siempre, para su salud. Gracias, gracias. Oye, ¿y tú cómo estás de salud? Ay, caserita, ¿ve? Que me hizo acordar pagar mi luz. Es cierto, eso no debe olvidarse uno nunca. Me estaba olvidando, ¿ves? Gracias por hacerme acordar. Sírvase. Mira, te estoy depositando a fin de semana. Muy bien, caserita. ¿Ya? Pero tienes el mismo número de... Sí, sí, al mismo número. Perfecto, entonces. Ese fue el video de concientización de lo que podía hacerse con el proyecto Modelo Perú, que terminó siendo BIM, de hecho. Como ustedes pueden ver, teléfonos feature phone, en teléfonos sencillísimos, con una tecnología muy sencilla, y de verdad que fue bastante exitoso, pero en algún momento ya empezaron a los bancos grandes a reaccionar y no encontraron mejor cosa que copiar el concepto y hacer sus propias billeteras, ¿no? O sea, sus propios elementos de transferencia. Y de ahí es de donde se copió Yape, se copió en ese tiempo Luquita del BBVA, Tunki de Interbank, y cuando Scotiabank estaba haciendo el suyo, pues esos son los 4 bancos más grandes, dijeron no, ni hablar, no vamos a poder competir con el BCP, que le estaba metiendo un montonal de plata a su yape. Entonces se juntaron, decidieron juntarse y armaron su PLIN. Entonces PLIN contra Yape fue la guerra y ya le quitaron prioridad a BIM, y BIM igual creció, se posicionó como la tercera billetera, pero que realmente es billetera, las otras son cuentas nada más, pero ya pues no fue lo que pudo ser, ¿no? Porque pudo ser una sola billetera para todo el Perú, pero claro, los bancos grandes no permitieron eso. Además se pudo hacer personalizado, pero con la misma infraestructura, pero bueno, cosas que pasan. Así es que avancemos en eso, que entonces, echándole una miradita a lo que viene desde esos tiempos, ¿qué venía en esos tiempos para el futuro? Entonces, echémosle una mirada futurística, como para redondear la idea de los pagos y de la inclusión financiera. Se hizo un levantamiento a la gente que hacía pagos y a la gente un poco que estaba metida en el ambiente financiero, como que mirando el futuro, y decían, ¿qué va a pasar con la tecnología? ¿Cómo va a impactar la manera de vivir de la gente? Y aquí hay un poco unas láminas de resumen de eso. El 65% de la gente cree que las casas ya iban a ser esto que se llama domótica, esto que se llama asistentes virtuales, ¿no? Sí, préndeme la luz y Siri, ponme música. Eso. El 61% de la gente creía que eso ya iba a estar para el próximo año. El 31% decía que los automóviles se manejarían solos. De hecho, eso es algo que ya funciona. Ustedes deben haber, creo que les he citado, ¿no? El tema de Waymo ya opera, lo he usado.
El 24% de los hombres creen que ya tendremos imágenes 3D disponibles en nuestros cuerpos a través de los lentes. Las mujeres, solo el 11% creían que eso iba a ser factible de tener. El 28% de los hombres creen que se tendrá un chip subcutáneo para monitoreo de GPS, fíjense, y transferencias de datos. Las mujeres son menos crédulas en eso, solo el 18%. Respecto de los pagos, el 42% creía que no necesitaríamos cargar ni billetera, ni cartera, ni nada para pagar. Bueno, de hecho eso lo hacemos ahora con el celular. Muchos lo hacemos con el teléfono también. O sea, de verdad no necesitamos cargar ya ni billetera ni cartera para poder hacer los pagos. El 51% cree que solo se necesitará la huella digital. Fíjense, hoy día ni la huella digital se necesita, ya puedes pagar solamente con la cara. También en China ya pagas con la mano, ¿no? También con la cara. El 35% que solo será con reconocimiento del iris. Bueno, el iris es una tecnología biométrica de autenticación muy potente, pero es un poco cara. Y deben haber ustedes escuchado que hay una empresa que paga, creo que $50 por escanearte el iris. Se llama WorldCoin, creo. Y lo que te lo paga en moneda digital, además, con blockchain. El 32% que solo se hará el pago con reconocimiento de la voz. Entonces, como ustedes pueden ver, hay toda una tendencia, hay toda una perspectiva, toda una proyección de cómo la tecnología va a impactar nuestra manera de vivir, pero lo que es más importante, nuestra manera de interactuar financieramente. Y hay que estar abiertos a eso porque eso cambia pues todos los días y la tecnología cambia todos los días y por lo tanto, como ya les comenté, la transformación digital marca nuestras vidas y debe seguir marcando nuestras vidas el resto de nuestras vidas. Recordando siempre que transformación digital es repensar el modelo de negocios con dos focos. Foco en el cliente, foco en resultados sostenibles, es decir, ganar dinero para seguir creciendo, y basado en dos cosas muy importantes. Uno, en tener un buen equipo, un gran equipo. Contra mejor equipo tengas, o si eres solo, mientras tú mejor seas, vas a ser más exitoso. Y utilizar y explotar al máximo la tecnología. No desesperarse por usarla en cualquier cosa, usarla para nuestro provecho en nuestro modelo de negocio. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cuál es el resumen entonces para redondear esta sesión? Que va a ser muy importante y que va a venir intensivamente en el examen. Que los pagos móviles estuvieron en pleno despegue, perdón, y eso se nota, hoy día de hecho se da, salud. Que el futuro es muy amplio y muy ligado a las letras, velocidad y conveniencia. Recuerden estas tres características, porque si yo genero un medio de pago, una forma de interactuar financieramente, y no hay seguridad, muere. Y si es completamente seguro, pero es muy complicado o toma mucho tiempo, tampoco sirve. Y si no es conveniente, o sea, no es intuitivo, no es sencillo, lo que se le conoce como no tiene poca fricción, tampoco funciona. Entonces tiene que hacerse seguro, veloz y conveniente. ¿Ok? Modelo Perú era una gran oportunidad para la industria, lamentablemente se perdió esa gran oportunidad. Pero en algún momento pasará. Cada una de nuestras instituciones debe identificar cuál es su business case. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro modelo de negocio, se los he dicho desde el día número 1, entonces estamos de más. Y si no lo sabes, ¿no? Forma y adaptarse. Y de la tecnología. Y eso es. Así es que, preguntas. Preguntas, comentarios.
no se pierdan la oportunidad de comer otros platos y comprar también esa artesanía. Además, también, mira, comida de la selva. Mira, por ejemplo, esto de acá que vemos. Bueno, si no hay entonces ni preguntas ni comentarios, yo les haré las preguntas y los comentarios. Recuerden que el miércoles es el examen final. En el examen final viene todo lo que hemos tratado en el curso, todo, desde la primera sesión hasta esta. ¿Ok? Estos 3 videos los estoy colgando hoy día, así que los van a poder revisar y a sus compañeros díganles que los revisen, porque mucho de esto va a venir el miércoles. Y nada, revise lo que hemos estudiado, porque no hay ninguna ciencia, va a venir lo que hemos conversado, estudiado y discutido. Y nada. Les deseo, primero, les agradezco mucho por su tiempo, por haberme permitido recuperar clases un día domingo, malográndoles el domingo, pero lamentablemente